Primero de Macabeos 7, 8, 16. Primero de Macabeos 7. El año 151, Demetrio, hijo de Seleuco, salió de Roma, embarcó con poca gente hacia una ciudad del litoral y allí se proclamó rey. Cuando se disponía a entrar en el palacio real de sus padres, el ejército hizo prisioneros a Antíoco y a Lisias para conducirlos a su presencia. Se lo comunicaron, pero él dijo: «No me hagáis ver sus rostros». Los soldados le dieron muerte y Demetrio tomó posesión de su reino. Entonces todos los hombres inicuos e impíos de Israel se presentaron ante él. Alcimo, que aspiraba a ser sumo sacerdote, estaba al frente de ellos. Estos acusaron al pueblo delante del rey diciendo: «Judas y sus hermanos han acabado con todos tus amigos y nos han expulsado de nuestra tierra. Envía ahora un hombre en el que confíes para que vaya a ver la completa ruina en que nos ha dejado a nosotros y al territorio del rey, y les castigue a ellos y a todos los que les ayudan». El rey eligió a Báquides, uno de los amigos del rey, gobernador de la región al otro lado del Éufrates, poderoso en el reino y fiel al rey. Le envió junto con el impío Alcimo, a quien le concedió el sumo sacerdocio y le ordenó vengarse de los hijos de Israel. Marcharon pues y llegaron a la tierra de Judá con un numeroso ejército. Envió mensajeros a Judas y a sus hermanos para engañarlos con propuestas de paz, pero estos, al ver que habían venido con un numeroso ejército, no hicieron caso de sus palabras. Sin embargo, un grupo de escribas se reunió con Alcimo y Báquides para buscar una solución justa. Los asideos fueron los primeros entre los hijos de Israel en intentar conseguir de ellos la paz, porque decían: «Acompaña a las tropas un sacerdote de la estirpe de Aarón, no nos hará ningún daño». Báquides les hizo propuestas de paz y les juró: «No os queremos causar ningún mal ni a vosotros ni a vuestros amigos», y le creyeron. Pero él apresó a 60 de ellos y los mató en un solo día, según la palabra que está escrita: «Esparcieron la carne y la sangre de tus santos alrededor de Jerusalén y no hubo nadie que les diera sepultura». Entonces el miedo y el terror se apoderaron de todo el pueblo y dijeron: «No hay en ellos ni verdad ni justicia, pues han violado lo pactado y el juramento que habían hecho». Báquides se marchó de Jerusalén y acampó en Bet-fet. Mandó arrestar a muchos de los que se habían pasado a él y a algunos del pueblo. Los pasó a cuchillo y los arrojó en una enorme fosa. Luego encomendó la región a Alcimo, dejándole algunas tropas para que le ayudaran. Después se marchó donde el rey. Alcimo luchaba por el sumo sacerdocio y se le unieron todos los que perturbaban al pueblo. Se hicieron con el control de la tierra de Judá y causaron un gran daño a Israel. Judas, al ver toda la maldad que ejercía Alcimo y los suyos contra los hijos de Israel, más que la de los gentiles, salió a recorrer las regiones limítrofes de Judea, se vengó de los hombres que habían desertado y acabó con sus correrías en el país. Cuando Alcimo vio que Judas y los suyos se habían reforzado y que no les podía hacer frente, regresó junto al rey acusándoles de grandes males. Entonces el rey envió a Nicanor, uno de sus jefes más ilustres, que odiaba a muerte a Israel, y le ordenó exterminar al pueblo. Nicanor llegó a Jerusalén con un enorme ejército y envió mensajeros a Judas y sus hermanos para engañarles con la siguiente propuesta de paz: «Que no haya enfrentamiento entre vosotros y yo. Iré con muy pocos hombres para veros personalmente en son de paz». Se presentó ante Judas y se saludaron mutuamente de forma pacífica. Pero los enemigos estaban preparados para apoderarse de Judas. Cuando le informaron a Judas de que Nicanor había ido donde él con engaño, se alarmó y no quiso verle más. Entonces Nicanor, al darse cuenta de que se había descubierto su plan, le presentó batalla a Judas cerca de Capharsalama. Cayeron unos 500 hombres de Nicanor y el resto huyó a la ciudad de David. Después de estos sucesos, Nicanor subió hacia el monte Sión. Algunos sacerdotes y ancianos del pueblo salieron a su encuentro desde el santuario para saludarle amigablemente y mostrarle el holocausto ofrecido en honor del rey. Pero él los despreció, se burló de ellos, los ultrajó y pronunció palabras llenas de arrogancia. Furioso, hizo el siguiente juramento: «Si Judas y su ejército no se entregan a mí ahora mismo, os aseguro que cuando vuelva victorioso prenderé fuego a este templo». Y lleno de furia se marchó. Los sacerdotes entraron al templo y, colocándose delante del altar y del santuario, dijeron entre lamentos: «Tú que has elegido esta casa para que en ella se invocara tu nombre y fuera casa de oración y de súplica para tu pueblo, haz justicia contra ese hombre y contra su ejército, que caigan a filo de espada. Acuérdate de sus blasfemias y no les des descanso». Nicanor salió de Jerusalén y acampó en Bet-Jorón, donde se le unió el ejército de Siria.
Judas acampó en Adasá con 3000 hombres y rezó de la siguiente manera: cuando los enviados por el rey blasfemaron, salió tu ángel y mató a 185.000 de ellos. Aplasta hoy de la misma manera este ejército en nuestra presencia, para que todos los demás sepan que ha dicho palabras ofensivas contra tu santuario. Júzgalo conforme a su maldad. El día 13 del mes de Adar los ejércitos trabaron combate. Las tropas de Nicanor fueron aplastadas y él mismo fue el primero en caer en la lucha. Cuando su ejército vio que Nicanor había caído, arrojaron las armas y se dieron a la fuga. Durante un día de camino desde Adasá hasta Gazara, les estuvieron persiguiendo dando aviso con el sonar de las trompetas. De todas las aldeas judías de alrededor salía gente cortándoles la retirada por los lados y obligándoles a volverse contra sus perseguidores. Cayeron todos a filo de espada, no quedó ni uno solo. Los judíos se apoderaron de sus despojos y del botín, cortaron la cabeza de Nicanor y su mano derecha, esa que había extendido con arrogancia, y se las llevaron para exhibirlas delante de Jerusalén. El pueblo se llenó de una gran alegría y celebró ese día como un día de gran fiesta. Y decidieron festejar cada año ese día, el 13 de Adar. La tierra de Judá gozó de un breve tiempo de tranquilidad. Primero de Macabeos 8. Llegó a oídos de Judas la fama de los romanos, que eran hombres muy poderosos, benévolos con todos sus aliados, y ofrecían su amistad a los que se les acercaban, pero sobre todo que eran hombres muy poderosos. Le contaron también de sus guerras y de las hazañas que ellos habían realizado entre los galos y cómo les habían sometido y obligado a pagar impuestos. Se enteró de todo lo que habían hecho en la región de Hispania para apoderarse de las minas de oro y plata que allí había, cómo habían sometido toda aquella región con decisión y constancia, pues era un país que estaba muy lejos del suyo, y vencido a los reyes que habían ido contra ellos desde los confines de la tierra hasta aplastarles e infligirles una gran derrota mientras los demás pagaban tributo anual. Supo cómo habían aplastado en combate a Filipo y a Perseo, rey de los chipriotas, y a cuantos se les habían rebelado, y cómo los habían dominado, y cómo Antíoco el Grande, rey de Asia, que les había presentado batalla con 120 elefantes, caballería, carros y un ejército muy grande, había sido aplastado por ellos. En efecto, le habían apresado vivo y habían establecido que él y los sucesores de su reino pagaran un enorme tributo, entregaran rehenes y cedieran algunas de sus mejores regiones, la de la India, la de Media y la de Lidia. Se las quitaron a Antíoco para dárselas al rey Eumeno. Le contaron también cómo los griegos habían planeado ir a exterminarlos, pero los romanos se enteraron de su plan y enviaron contra ellos a un general para que les combatiera. Cayeron heridos de muerte muchos de aquellos y se llevaron cautivos a sus mujeres y a sus hijos. Les despojaron de sus bienes, les quitaron las tierras, destruyeron sus fortificaciones y les sometieron a servidumbre hasta el día de hoy. A los demás reinos e islas, a cuantos alguna vez trataron de resistírseles, los destruyeron y convirtieron en sus siervos. En cambio, mantuvieron la amistad con sus amigos y con los que confiaban en ellos. Sometieron a reyes, estuvieran cerca o lejos, y todos los que oían su fama les temían. A quienes quisieron ayudar para que fueran reyes, reinaron, y depusieron a los que quisieron. Habían llegado a lo más alto. A pesar de todo, ninguno de ellos porta corona alguna, ni se viste con púrpura para envanecerse de ella. Han establecido entre ellos un senado en el que cada día 320 senadores deliberan sobre los asuntos del pueblo para que éste se comporte decorosamente. Cada año encargan a un solo hombre que les gobierne y administre todas sus tierras. Todos le obedecen y no existen envidias ni celos entre ellos. Sirácida 42, 15-26. Voy a recordar las obras del Señor, expondré las cosas que he visto. Por la palabra del Señor existen sus obras y según su voluntad se realizó lo que él tenía decidido. El sol ilumina todo con su esplendor. De la gloria del Señor está llena su obra. Ni los santos del Señor son capaces de narrar todas sus maravillas. El Señor estableció su ejército para que estuviese delante de su gloria. Él escruta el abismo y el corazón de los hombres y penetra todos sus secretos. El Altísimo conoce toda ciencia y examina los signos de los tiempos, anunciando el pasado y el porvenir, y desvelando los rastros de las cosas ocultas. No se le escapa ningún pensamiento, ni una sola palabra le es desconocida. Ha ordenado las maravillas de su sabiduría, pues es único antes de los siglos y por los siglos. Nada se le puede añadir ni quitar, ni tiene necesidad de consejero alguno. Qué admirables son todas sus obras, y eso que apenas un destello se puede contemplar. Todas ellas viven y permanecen por siglos, y en cualquier circunstancia todas le obedecen.
Todas son dobles, una frente a otra. Él no ha hecho nada imperfecto. Una confirma la bondad de la otra. ¿Quién se saciará de contemplar su gloria? Apocalipsis 2. Al ángel de la iglesia de Éfeso escríbele: esto dice el que tiene las 7 estrellas en la mano derecha, el que anda por en medio de los 7 candelabros de oro. Conozco tus obras, tu fatiga y tu paciencia, que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que se dicen apóstoles y no lo son y los encontraste mentirosos, que tienes paciencia y has sufrido por mi nombre sin desfallecer, pero tengo contra ti que has perdido la caridad que tenías al principio. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, arrepiéntete y practica las obras de antes, de lo contrario iré a donde estás tú y desplazaré tu candelabro de su sitio a no ser que te conviertas. Sin embargo, tienes esto en tu favor: aborreces las obras de los nicolaitas, que yo también aborrezco. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venza le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Al ángel de la iglesia de Esmirna escríbele: esto dice el primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida. Conozco tu tribulación, tu pobreza, aunque eres rico, y la calumnia de parte de los que se dicen judíos y que no son más que una sinagoga de Satanás. No temas por lo que vas a padecer. El diablo os va a encarcelar a alguno de vosotros para que seáis tentados y sufriréis tribulación durante 10 días. Sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Quien venza no será dañado por la muerte segunda. Al ángel de la iglesia de Pérgamo escríbele: esto dice el que tiene la espada tajante de doble filo. Sé dónde habitas, allí donde está el trono de Satanás, que mantienes mi nombre y no has negado mi fe ni en los días en que Antipas, mi testigo fiel, sufrió la muerte entre vosotros allí donde habita Satanás. Pero tengo algo contra ti, que admites ahí a los que sostienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a seducir a los hijos de Israel para que comieran de los sacrificios idolátricos y fornicaran. También tienes tú seguidores de la doctrina de los nicolaitas. Por lo tanto, arrepiéntete, de lo contrario iré enseguida donde estás tú y lucharé contra ellos con la espada de mi boca. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré del maná escondido. Le daré también una piedrecita blanca y escrito en la piedrecita un nombre nuevo que nadie conoce sino el que lo recibe. Al ángel de la iglesia de Tiatira escríbele: esto dice el Hijo de Dios, el que tiene los ojos como una llama de fuego y los pies como el metal precioso. Conozco tus obras, tu caridad, tu fe, tu servicio, tu paciencia y tus últimas obras, mayores que las primeras. Pero tengo contra ti que toleras a esa mujer, Jezabel, que se dice profetisa y que enseña y seduce a mis siervos a fornicar y comer lo sacrificado a los ídolos. Le he dado tiempo para que se arrepintiera, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Mira, a ella voy a arrojarla en el lecho, y a los que adulteran con ella en una gran tribulación, a no ser que se arrepientan de sus obras. Entregaré a la muerte a sus hijos y sabrán todas las iglesias que yo soy el que escudriña los corazones y las entrañas, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a los demás que estáis en Tiatira, todos los que no seguís esa doctrina y no habéis conocido las profundidades de Satanás, como ellos dicen, yo os anuncio que no pondré sobre vosotros otra carga, pero conservad con firmeza lo que tenéis hasta que yo venga. Al que venza y al que guarde hasta el fin mis obras, le daré potestad sobre las naciones, y las apacentará con cetro de hierro y las romperá como vasijas de barro. Como yo también recibí esa potestad de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.